Hola, buen día a todos. Soy Fernanda Bautista Dueñas y estamos de regreso con su programa favorito de los sábados, la pijamada científica. Habíamos estado ausentes porque, habíamos tenido una publicación que íbamos a estar offline debido a la semana de exámenes, que fue una semana muy intensa, a decir verdad, no solo para mí, sino para los demás integrantes del club. Sin embargo, ya regresamos este sábado. El día de hoy vamos a tener una entrevista que ya estaba programada para el mes de octubre. Sin embargo, ya hoy por fin van a poder saber sobre el cambio climático, ¿no? Que es un tema del cual vemos muchas noticias y que también puede que no sepamos tan a detalle. Es por eso que el día de hoy vamos a saber más y pues vamos a saber más sobre este fenómeno. El 24 de octubre es que se celebra este Día Internacional contra el Cambio Climático. Con el objetivo de poder sensibilizar a personas de todo el mundo acerca de los efectos que tiene este cambio climático y sobre todo qué se puede hacer ante ello, ¿no? No solamente es saberlo, sino qué puedo hacer, qué acciones puedo tomar. Por ello tenemos a nuestro invitado experto en el tema, quien nos hablará más a fondo. Así que sin más preámbulo, iniciemos presentando a nuestro invitado del día de hoy. Julián Velasco es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Autónoma Nacional de México. Su investigación está enfocada en entender el papel del clima actual y del pasado en la generación de biodiversidad en diferentes escalas espaciales y temporales, usando una integración conceptual y metodológica de la macroecología y la macroevolución. En su investigación utiliza diferentes herramientas de modelación ecológica y evolutiva, incluyendo modelado de nicho ecológico, sistemas de información geográfica y métodos filogenéticos comparados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Hasta la fecha ha publicado 54 artículos científicos, 7 capítulos de libro y 8 libros. Su grupo favorito de organismos son las lagartijas del género Anolis. Muy interesante esa síntesis y le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos cómo está. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Es un placer estar aquí para la pijamada científica. Y pues aquí estamos desde la Ciudad de México con un poco de frío. Ha estado bastante frío estos días, pero se ha podido ver bastante bien despejado el Popo y el Ista. Entonces, les recomiendo que le echen una revisadita a las fotos últimas que han puesto en redes sociales. Que se ve bien bonito. Sí, claro, me imagino. Acá, por Villahermosa no es como que haga, que caiga nieve, pero sí está haciendo un poquito de fresco. Sí, al menos para mí, ¿no? Yo al menos tengo playera, usted trae abrigo. Pero Sí, aquí está. Toca usar abriguito para que no dé gripa. Sí, sobre todo esos cambios de clima justo es lo que puede ocasionar eso, ¿no? Bueno, pues le repito, muchas gracias por aceptar la invitación. Como pudieron escuchar, el doctor es un apasionado por su trabajo y también por la ciencia, ya que la investigación de lo poco que pude leer ahorita suena muy interesante y a continuación nos va a explicar más sobre ello junto con este fenómeno del cambio climático. Me permitiré realizarle algunas preguntas como parte de la entrevista y también invito a quienes nos observan que realicen sus preguntas, dudas, comentarios que tengan, alguna felicitación hacia el doctor en la parte de los comentarios para que posterior se puedan responder. Así que iniciemos, doctor. Como primera pregunta me gustaría saber ¿cuál cree que son los principales desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta en la actualidad? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero que ha llevado mucho tiempo de trabajo y estudio, probablemente más de 50 años compilando información. Y se sabe pues ya más o menos que una de los principales desafíos es pérdida de biodiversidad, que es como lo que yo me dedico, como evaluar eso.
Y la cambio climático, contaminación, enfermedades infecciosas como la que tuvimos del COVID, la pandemia, cambio de uso del suelo, por ejemplo, que se pierdan los bosques y lo reemplacen por agricultura. Entonces, ese tipo de desafíos actúan como de forma conjunta. Entonces, eso hace más difícil entender bien cuál es el factor único responsable, y a veces es como una limitación que tenemos, ¿no? De pensar como en un solo factor, y es más bien como múltiples causas que ocasionan como esto. Pues. Y todo eso está reflejado en nuestro bienestar humano. El bienestar de las personas depende de la naturaleza, del cambio del clima, de la agricultura bien hecha. Entonces, digamos que son como los desafíos más principales que tenemos que abordar. Sí, efectivamente, estamos pues rodeados de la cuestión ambiental, de la naturaleza, es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Y pues como todo esto conlleva un desafío. En su instituto, ¿usted qué labor realiza? Me gustaría que nos platicara más sobre su investigación. Abarca mucho y se me hace muy interesante, y yo creo que al público también le generó alguna que otra intriga. Bueno, esta semblanza que le hice sonó muy técnica, ñoña. Entonces, más plano, más directo es ver cómo los organismos o la biodiversidad, pues, que hay muchas formas de medirla, ¿no? Ver cómo están relacionados con el clima, la temperatura, la precipitación, la lluvia, todo esto. Y ver cómo el cambio climático puede afectar eso, por ejemplo. Entonces, ejemplos como de organismos que tenemos en las ciudades, ¿no? Las aves, cómo están cambiando su coloración con el cambio climático, el tamaño del cuerpo, se hacen más chicos con el calor, se hacen más grandes con el frío. Entonces, sí se ha empezado como a documentar eso. Yo trabajo como en esa línea, ¿no? De tratar de ver cómo eso. Y uso mucho mapas para mostrar dónde están estas especies, dónde están como esos tamaños de las formas, y cómo se relaciona con la variación ambiental. Eso es como mi investigación ahí. Eso suena muy interesante, doctor, pero me surgió una duda. ¿Cómo fue que se inspiró en este proyecto? ¿Qué fue lo que lo motivó a realizarlo, no? Más que nada. Bueno, estas son como preguntas que vienen desde cuando yo estaba en la licenciatura, de entender qué genera la diversidad que tenemos, o sea, cómo ha aparecido, cuáles son las causas que generan esa diversidad. Entonces son como preguntas que nos hacemos los biólogos, y el campo en particular que yo trabajo, que se llama macroecología, que es el análisis de esa biodiversidad usando, digamos, información que ya está en bases de datos, con la literatura. Es muy interesante porque parece mucho lo que hacen los astrónomos, los que se encargan de ver las galaxias y de contar las estrellas, cómo van apareciendo. Hacemos lo mismo para ver cómo aparecen las especies, cómo se desaparecen en el tiempo, cómo se organizan. Entonces, eso siempre me ha apasionado. Y vemos que el cambio climático se presta mucho porque este enfoque permite, digamos, hacer investigación relativamente barata. O sea, no se necesitan muchos recursos, por ejemplo, laboratorios sofisticados, sino, digamos, como pensar en preguntas, buscar los datos, la información, compilarla, leer mucho, hacer pues, análisis de computadora, ¿no? Aprender un poquito de programación. Yo no soy programador, pero ahí me han ido enseñando, entonces uno va como combinando diferentes campos. Entonces eso sí me ha gustado mucho, aprender por ejemplo, de la gente que hace cosas de clima, también de la gente que hace cambio de uso del suelo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, y yo trabajo la parte biodiversidad, trato como de integrar eso, sí me gusta. Y estas preguntas que
están relacionadas con los desafíos, ¿no? Cómo nos va a afectar, por ejemplo, la pérdida de bosque o el cambio en la agricultura, cómo está la biodiversidad, eso es como muy interesante para mí. Sí, de hecho suena muy interesante y qué bueno que lleva a cabo este tipo de investigaciones, ya que al menos yo no había escuchado eso, pero al menos yo sé que alguien pues lo está haciendo, ¿no? Algo más que le gustaría preguntar es de ¿usted qué impacto cree que tienen los medios de comunicación en la concienciación del cambio climático? Por ejemplo, ahorita, pues este es un medio de comunicación, al final esto se va a transmitir y lo vamos a dar a conocer al público acerca de este tema. Y entonces, ¿cómo cree que impacta? Bueno, aquí hay que pensar como lo que se mencionaba, ¿no? De diferentes escalas. Si uno habla como de medios de comunicación, o lo que más se imagina en medios masivos, ¿no? El Universal o estos noticieros así de transmisión nacional. Si uno ve y no toman como muy en serio el asunto. Lo entrevistan a la gente, pero no se encargan como hacer una investigación profunda. Y aquí es donde, por ejemplo, los medios como el que estás tú dirigiendo son muy importantes porque sí se encargan de desmenuzar como más a detalle el problema y dan espacio pues para expandirnos, ¿no? O sea, por ejemplo, las noticias del cambio climático no ocupan tanto, digamos, en la franja, ¿no? De televisión como el fútbol, por ejemplo, o cuestiones de conflictos bélicos. Entonces, hay muchas cosas como que algunas veces tienen más prioridad, dependiendo como obviamente de los gustos de las personas. Yo creo que de los medios de abajo, de los medios más locales, sí se puede hacer como un mejor acercamiento y es muy valioso lo que se hace. Y esperemos que esto repercuta como hacia los medios de arriba, que se tomen en serio. Ah, miren, aquí están en estos sitios haciendo esto, este tipo de periodismo, de difusión, de divulgación. Entonces uno poco a poco va como permeando eso. O sea, esperaría yo pues que los medios más masivos sí se tomaran como el asunto como más en serio, pues, o sea, que dedicaran gente pues, a hacer este tipo de notas o entrevistas, como tú me estás haciendo ahora. Sí, efectivamente, la divulgación juega un papel muy importante hoy en día. Ya pues se ven muchos divulgadores, lo que es Facebook, Instagram, incluso TikTok, hacen ese tipo de hacer informando acerca de los diferentes la biología, la conmemoración del día. Es nosotros lo que hacemos en el club, ese es nuestro objetivo, el poder divulgar para tomando acción y pues quiera o no, lo ven diferentes personas, no solamente de Tabasco, sino ha crecido. Ojalá los medios de comunicación masivos, como usted comentaba, pudieran darle más importancia a como un partido de fútbol, así como este tipo de temas, ¿no? Sí, eso es muy importante y yo creo que la gente está muy interesada en conocer este tipo de cosas. No todo es fútbol, no a todo el mundo le gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero quiero ver más noticias ambientales, cambio climático en los medios. Yo creo que efectivamente a la gente le interesa, solamente que a veces no se percata de que está como que ese detalle es como de que hasta que se lo dicen de que fíjate que está esto y esto y esto y es como, sí me interesa saber más sobre eso. Es por eso efectivamente se tiene que seguir divulgando, compartiendo, difundiendo. Entonces, usted personalmente, cuando habla de este cambio climático, de cómo nos afecta el impacto, ¿usted qué acciones toma para reducir pues su huella de carbono, por ejemplo, y poder contribuir a mitigar el cambio climático? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y tiene bastante debate, ¿no? Sobre todo por la efectividad o qué tan efectivo es que uno haga acciones individuales y contribuya como a reducir este tipo de emisiones, ¿no? Que son emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles.
Entonces, pues a mí me gustaría como primero decir que pues las acciones individuales deberían ir más encaminadas a la gente que tiene más impacto. En este caso es el 1% de la población del mundo, que son los más ricos, son los que generan más emisiones que cualquier otra persona. Entonces, por ejemplo, pedirle a esas personas que reduzcan su huella de carbono es como una acción que uno puede hacer. Solicitar, oiga, deje de andar en avión privado tanto, ¿no? O sea, porque no compra un boleto clase turista, cosas así. Usar el transporte público es muy importante. Por ejemplo, yo todos los días me voy al trabajo en transporte público y camino. Entonces, mucha gente pues, no puede hacer eso por limitaciones físicas o porque vive muy lejos, entonces tiene su coche, pero pues eso se entiende. Pero hay gente que usa el coche para ir a comprar el pan o las tortillas, digamos eso es evitarlo, ¿no? Entonces, o te vas caminando, agarras una bicicleta si puedes, o tomas el crucero. Entonces es como tratar de usar el transporte público, entonces es una forma como de reducir. Porque las principales emisiones vienen del combustible fósil, entonces es una cuestión como clave, ¿no? O sea, reducir como el uso de la gasolina, de petróleo. Sí, enfocarse a esa parte, ¿no? De que, bueno, esa es la principal causa, bueno, esto lo causa, pues entonces ver cómo se puede solucionar, qué otras alternativas hay, ¿no? Sobre todo. Y ahí, por ejemplo, una que puede, como acción individual, formar como, digamos, colectivos, ¿no? Como por ejemplo, colectivo de información, de difusión, también colectivos para proteger, por ejemplo, un bosque que quieran tumbar para hacer un centro comercial, entonces que se pueda hacer una acción como colectiva, ¿no? O sea, solicitar al gobierno que no proteja esa área, un bosque es muy importante justo para el bienestar de las personas, reduce mucho la temperatura y reduce el impacto del cambio climático a futuro. Entonces, tiene como un bienestar ahí. Entonces hay como muchas formas de participar pues, como en esto. Sí, claro. Sobre todo que ahorita lo que está mencionando, que la gente se une y tenga este mismo interés, y lo bueno es que se está llevando a cabo esta entrevista, ¿no? Para como un llamado de alerta, ¿no? Entonces, lo que mencionaba sobre las bicicletas, el transporte público, bueno, sobre todo el transporte público es algo que debe proporcionar, pues más que nada como que el gobierno o el Estado. Entonces, ¿usted qué papel cree que debe desempeñar? Porque va aunado a lo que usted mencionaba, los gobiernos y las empresas en la lucha contra el cambio climático. Sí, ahí es muy importante exigirle al gobierno que tengamos, por ejemplo, un transporte digno, eficiente y que no contamine. O sea, no contamine es como muy amplio, pero digamos, se puede usar estos transportes que no son basados en combustible fósil. Entonces, por ejemplo, buses híbridos, ese tipo de cosas, eléctricos. Entonces, por ejemplo, presionar al gobierno para tener ese tipo de transporte en nuestras ciudades. Y eso hace baja, o más bien tiene como dos efectos. Uno, pues reduce la huella de carbono, ¿no? En términos de emisiones de CO2, ¿no? Porque no se quema combustible. Y la otra es que no hay contaminación, entonces es un gana-gana por ambos lados. O sea, tenemos el aire más limpio en las ciudades y eso repercute en nuestra calidad de vida. O sea, mejora. Aquí el aire de la Ciudad de México es horrible y pues eso es algo que se ha estado luchando por mucho tiempo y va muy lento, entonces es como ejercer más presión ahí para eso. Y las empresas han empezado como a tomar en cuenta esto. Pero pues sí, o sea, el consumidor tiene como también responsabilidad en decirle a la empresa, oiga, haga algo más con productos reciclables, ¿no? O sea, como aprovechando como la materia prima que hay, ¿no?
Hay mucha basura electrónica, por ejemplo, hacen dispositivos que no duran más de un año y pues, la gente tiene que comprar porque ya no sirve el teléfono. No, en realidad ni siquiera es por moda, sino es porque no funciona bien. O sea, eso le llaman obsolencia programada. Que lo diseñan de forma para que dure solo 1 o 2 años y tienes que comprarlo, entrar como en la misma cadena. Entonces, se trata de hacer una economía más circular, de reciclar, recuperar eso y hacer ese tipo de cosas. Entonces, pedirle a esas empresas que no sean tan, digamos, ambiciosas como en términos de ganancia, ¿no? Entonces, que también destinen unos recursos para hacer investigación en este tipo de tecnologías más sustentables. Sí, es más que nada una cuestión multifactorial. Tanto depende y también tiene cierta responsabilidad el gobierno, las empresas que fabrican, por ejemplo, autos, el querer hacerlos eléctricos, el gobierno de tener la facilidad de poder pues cargar tu coche y también a nosotros que consumimos. Cuando mencionaba lo de los coches eléctricos, recordé en las vacaciones en Mérida, al menos el hotel en donde estuve, ya había de que cargadores de esos, pues para coches. Por un principio yo dije, ¿qué es eso? Pero ya de ahí al acercarme me di cuenta que efectivamente era para eso. Entonces a mí se me hizo una buena iniciativa, ¿no? Por parte del hotel, en este caso la empresa. Y nosotros como consumidores, si tenemos un coche de ese tipo, pues ya sabemos que podemos cargarlo, ¿no? Así es, y uno, por ejemplo, a esta empresa les puede hacer los comentarios, ¿no? Así como uno califica un producto, entonces uno también pedir más productos en ese tipo de servicios, ¿no? Que, oiga, no tiene, por ejemplo, cargadores eléctricos, cosas así, el ahorro en la energía, por ejemplo, que tengan estas bombillas que se apagan cuando la gente no está. Entonces eso reduce bastante digamos, el consumo de energía y eso reduce las emisiones también. Entonces, sí, claro, como eso, o sea, podemos actuar de diferentes formas, tanto en nuestra vida personal, ¿no? Que también repercute más en nuestra salud, por ejemplo. Lo de ir en bicicleta, si se puede, o a pie, o tratar de reducir el uso del coche cuando no sea necesario. Y exigirle como al gobierno y a estas empresas como que hagan algo, ¿no? Sí, es algo importante que cabe destacar, que somos como tres esos factores, ¿no? Nosotros, la población, el gobierno y las empresas, y al final todo se tiene que fusionar para que haya realmente un cambio y un cambio a gran escala para un futuro. Entonces, hablando de futuro, ¿cree que las generaciones, pues, de un futuro heredarán un mundo más sostenible o cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso es una buena pregunta y es bien complicado saberlo porque eso implica como pensar en el futuro, ¿no? O sea, como qué va a pasar luego. Y eso es algo que a veces no tenemos como claro, ¿no? O sea, cómo vamos a pensar, cómo vamos a estar en 30 años, por ejemplo, en 50 años. Entonces ahí es como pensar en qué escenario nos gustaría a nosotros que fuera a futuro, ¿no? O sea, ¿cómo nos gustaría a nosotros que fuera nuestra ciudad, por ejemplo? Entonces eso implica planificación a largo plazo. Y así como lo planificamos, podemos planificar algo que sea sustentable, o sea, depende de la forma como pensemos, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, digamos, tener un área verde grande cerca de mi casa. Entonces, ver qué posibilidades hay de tenerla, ¿no? De irme con los vecinos, sembrar los árboles, que crezcan, y eso pues toma tiempo, pero los resultados se van a ver en el largo plazo. Y es muy satisfactorio luego. Entonces esto hay que tenerle paciencia también y de a poco a poco se va logrando ese tipo de cosas. Sí, se necesita tomar acción si realmente se quiere ver ese cambio. Tal vez no se vea de manera inmediata que bajen los números de emisiones, pero más adelante, si realmente estás haciendo algo, entonces ya en un futuro se va a ver ese cambio. Vas a decir, bueno, entonces
sí valió la pena lo que estaba haciendo y también en conjunto, ¿no? Así es. Sí, entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted para poder motivar a más personas a tomar unas medidas que sean concretas, que sean sólidas frente al cambio climático, pues en su vida diaria, ¿no? Porque puede que sepan de qué cosas hacer, pero necesitan darles más motivación, ¿saben? ¿No? Para poder hacer las cosas. Sí, ahí es importante, lo primero, informarnos bien. El cambio climático es un tema muy político, entonces tiene muchas, digamos, aristas, ¿no? O sea, como puntos de vista que pueden a veces entrar en conflicto, ¿no? Y que se intersectan con otros, por ejemplo, el tema de género, el tema de clase social, el tema de raza. Entonces, todas esas cuestiones van como integradas. Entonces, a medida que nos vamos informando, vamos como pensando que es un problema mucho más complejo de lo que inicialmente pensamos, ¿no? Y eso no debe llevarnos a frustrarnos, sino como a escuchar al otro, tener diferentes puntos de vista y tener un debate como más tranquilo, más sano. No, digamos, pensar que la única punto de vista es el nuestro y es el correcto, entonces eso digamos, pienso que es un error, ¿no? O sea, hay muchos puntos de vista y pueden ser válidos al mismo tiempo, así se confronten, ¿no? Y hay que llegar como a un acuerdo, una negociación a veces. Entonces, eso es como una de las recomendaciones que yo le daría a las personas, ¿no? Que se confronten con los puntos de vista de una manera respetuosa, pero no excluyendo a los demás, como tener más diversidad como de puntos de vista. Y eso permite, por ejemplo, saber si las acciones que voy a hacer, por ejemplo, reducir el uso del coche, ese tipo de cosas, o hacer una acción colectiva, ¿no? O sea, vamos a hacer una protesta porque van a cortar unos árboles de un parque para hacer no sé, un centro comercial o un parqueadero, unas cosas así que no entienden. Entonces, ese tipo de cosas son como diferentes escalas, ¿no? O sea, tanto a nivel individual como con los colectivos y a nivel, por ejemplo, en la universidad, pues que ya están en paso de salir para la universidad. Por ejemplo, estos temas no se investigan en muchas áreas. Entonces, ustedes sean por el lado del arte, pueden trabajar con el tema de cambio climático, cómo hacer la divulgación, la difusión, hacerlo de manera efectiva, ¿no? Que llegue el mensaje. Eso, por ejemplo, es como importante. También desde la parte de por ejemplo, la ingeniería, la parte de materiales, como construir casas, hay gente que puede trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, casos que reduzcan como el incremento de la temperatura y se sienta como el confort dentro, ¿no? Entonces, cuáles materiales son más frescos, tipo de cosas. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Y yo les diría eso, como investigar el tema que a usted le guste y orientarse por ahí como, puedo contribuir con un cambio climático, a dar soluciones. Porque muchas veces no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Porque no hemos visto el problema. Entonces, hay que pensar cuál es el problema, cuál es nuestra pregunta y qué es lo que quiero resolver y luego como ir a eso, ¿no? Esas son como claves. Sí, sobre todo le digo de que hay que informarse, a quienes nos están escuchando se tienen que informar, entrando a este tipo de entrevistas, sobre todo que realmente les interese. Entonces, ojalá y puedan tomar esas recomendaciones que nos acaba de dar el doctor muy amablemente y que obviamente van a ser muy útiles. Y ahí aprovecho para hacer un comercial con unos compañeros del trabajo de la universidad. Nos juntamos para hacer un podcast de derribar mitos de cambio climático, se llama Climicología. Se encuentran en Spotify, en Apple. Es del programa de investigación de cambio climático de la UNAM. Luego les paso el enlace, pero se llama Climatología en Spotify, lo encuentran fácilmente.
y ya va como en la tercera temporada, entonces se trata como de hacer ese tipo de cosas, ¿no? De invitar a gente, hablar sobre un tema en particular, como contrastar los puntos de vista. Entonces ahí hago provecho para esa cuña comercial. Sí, suena muy interesante, sobre todo que eso de mitos, todo eso, el hecho de llevarlo a un podcast, tal vez no la televisión, pero Spotify es una aplicación que pues, bueno, al menos yo la uso mucho al escuchar música, podcast, no solamente yo, sino millones de personas que les gusta escuchar podcast en la mañana de algún tema que les interese. Muchas universidades también tienen sus propios podcasts, además de sus revistas, por ejemplo la UNAM, ¿no? Que tiene su edición de revistas. Qué bueno que también, bueno, en este caso usted y sus compañeros llevan a cabo este podcast. Ya usted me puede mandar el enlace y ya yo lo puedo compartir. Así que ya escucharon, ojalá y puedan ir a escuchar al doctor y también sus demás episodios porque ya van en la tercera temporada. Tal vez no sea como Netflix de ver algo en los actores, no, pero sí se puede escuchar y yo creo que es igual de interesante. Así que para finalizar ya con nuestra última pregunta, doctor, algo que me intrigó cuando menciona la parte de su investigación y en la parte de su síntesis, al final mencionaba que su grupo favorito de organismos son las lagartijas del género Anolis. ¿Por qué es que le interesan ese género? ¿Cómo fue que se volvió su grupo favorito? Bueno, esto tiene mucha historia como de la belleza de estos organismos. Entonces son lagartijas que tienen un abanico en la garganta, un pliegue, le llaman pliegue gular, que lo usan para digamos, defender el territorio. Entonces hacen el despliegue del pliegue, tiene colores, entonces así atraen a las hembras, las lagartijas, están en los árboles ahí haciendo como de pecho y despliegan el pliegue, entonces atraen la pareja y así evitan como otros machos entren en su territorio, entonces son bien territoriales. Entonces este grupo de organismos es muy diverso, tienen como casi 400 especies. Toda la región tropical o neotrópico. Entonces México, desde México, Estados Unidos hasta el sur de Brasil. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hay la mayor diversidad de especies de estas lagartijas y de ahí sale como el interés de saber cómo tu pregunta, ¿no? ¿Por qué cantan estas formas que tienen ya como el interés por la parte de biología, pues, de las causas evolutivas, de que dan origen a las especies, entonces por ahí eso. Y pues esa lagartija la deben estudiar mucho en el Caribe, ¿no? Entonces muchas investigaciones están enfocadas en las islas de Jamaica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Un poco se conoce en el continente, en México, Nicaragua, Honduras, Panamá, todo esto. Y yo me enfoqué como en tratar de entender esto pues, a nivel continental, como tratando de explicar, ¿no? Que no solo es el Caribe, ¿no? O sea, también en mi continente también están bien bonitas. Entonces esto, ahí hemos estado trabajando en eso por varios años. Sí, suena muy interesante eso que nos comenta. Tal vez si entre nuestros invitados hay alguien que le interese la biología, los animales, pues yo creo que ha de haber disfrutado, le ha de haber dado curiosidad de este género, ¿no? Que nos estaba comentando. Y bueno, esta plática, esta entrevista ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Le repito por aceptar la invitación, ¿no? Que le hice llegar. No cabe duda que es un tema sumamente importante, que no solamente hay que saber cómo la teoría, sino aplicarlo, tomar acción, como estuvimos comentando en el tiempo de la entrevista, y pues tomar conciencia, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche y también por compartir, doctor, sus experiencias, su parte laboral, que es muy importante. Y pues ojalá ustedes, público, incluso yo voy a ir a escuchar el podcast, a ver más o menos de qué va, ¿no? Entonces nos despedimos de usted deseándole mucho éxito en su proyecto, que ojalá rinda pues muy buenos resultados, muchos frutos.
y que pues ojalá tenga más líneas de investigación y que siga con el podcast, claro. ¿Tiene algún Muchas comentario? gracias, Fernanda, por la invitación. Un saludo a las oyentes y oyentes del Pijamada Científica. Y pues estaremos ahí en contacto por si tienen dudas, intereses. Entonces, pues cualquier cosa que pueda serles yo útil, con mucho gusto. De nuevo, muchas gracias por la invitación para participar en este tipo de espacios. Y pues sí, seguimos en contacto. Sí, muchas gracias, doctor. No hay de qué, la verdad fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Ha sido un invitado, pues, otro más, pero no fue una entrevista, pues, muy especial, ¿no? Entonces, ya si alguien, pues, le interesa hablar con el doctor, realizar alguna duda y todo, pues ya yo les puedo pasar su correo y también lo del podcast, porque deberían ir a escucharlo. Es importante para poder hacer ese pequeño cambio, ¿no? Concientizarnos acerca del cambio climático. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, todos los que estuvieron presentes y también por sus comentarios. Si les surge alguna otra duda, saben que la pueden dejar en los comentarios. Los miembros del team de divulgación subatómica, efectivamente, tal vez estuvimos un poco ausentes, les repito, fue una semana de que muy intensa. Sin embargo, ya estamos de regreso y con ustedes, ojalá no nos hayan olvidado. Entonces apreciamos mucho su apoyo por la espera. Les invitamos a seguir compartiendo nuestras publicaciones, esta entrevista con sus familiares, conocidos, amigos, personas que les puede llegar a interesar. Y pues los vemos la semana que entra. Síganos, no nos dejen de pues sintonizar sobre todo, ¿no? Conmigo en este caso de la pijamada. Hasta la próxima y les deseo el mejor día. Hasta luego.